estándares internacionales. Tenemos nosotros una frase muy linda que leí que dice que ninguna forma de violencia contra niños y niñas es justificable y todo es previsible, así que tenemos un gran compromiso de realizarlo. Me parece que existen ya avances importantes en estudios internacionales que se han hecho. Este estudio que les estoy mostrando fue muy importante, hecho a través de una resolución de Naciones Unidas con diferentes dimensiones. Es importante recuperar todos estos estudios para poder saber la dimensión que tienen. Tenemos en el Secretario General de Naciones Unidas, en un estudio que hizo de categorías de violaciones a los niños y niñas, encontró estas categorías como las más fuertes: la matanza y mutilación de niños, reclutamiento de niños soldados, la violencia sexual a las niñas, los ataques en las escuelas y hospitales en guerra y conflicto armado, la denegación del acceso a los niños y ayuda humanitaria y secuestro de niños. Tenemos que trabajar en tres grandes áreas, que son el área de prevención. Tenemos que trabajar en atención y protección. De prevención, esta mesa es de mecanismos de protección, así que voy a ver rapidísimo, voy a comentar, bueno, que ya seguramente vieron ayer que la cuestión de la prevención tiene que verse con un acercamiento holístico, multifacético, ya que los factores de vulnerabilidad son muchos por los que cruzan los niños. Hay que analizar la cuestión de los valores humanitarios que hay que dar a la población a efecto de que vayan entendiendo el tema, las campañas nacionales, detecciones de violencia, etcétera. Pero nosotros no vamos a ver realmente lo de prevención, ni lo de las medidas de atención que pueden darse desde el nivel individual, el nivel grupal, el nivel colectivo, a través de medidas psicoterapéuticas y muy importantes de reinserción para estos niños afectados que han estado en los grupos armados. Es muy difícil la recuperación, pero en fin. Nosotros tenemos algunas medidas de protección, que es a lo que nos vamos a abocar. La primera medida de protección es que se conozcan los estándares internacionales de derechos humanos contenidos en todos los documentos directrices para efecto de que se apliquen. La Cruz Roja Internacional, en coordinación con organizaciones, ha creado el programa COVAC. Es un plan de acción, tiene un programa de acción para los niños en conflictos armados que desde el 95 se echó a andar, y a través del seguimiento de este programa ya hay estrategias muy concretas para hacer mediciones de qué pasa en los conflictos armados. Recuerden que el estándar aplicable en conflictos armados y guerra son los protocolos de Ginebra, son las convenciones de Ginebra y los protocolos. Aquí vamos a hacer una propuesta. Tenemos por otro lado un representante de Naciones Unidas que está encargado de estudiar el tema. Este representante de Naciones Unidas es para conflictos armados. Nosotros vamos a hacer una propuesta para que se amplíe el mandato. Por otro lado, nosotros tenemos también tenemos algunos mecanismos victimales que se han estado creando. Por ejemplo, en México, para los niños huérfanos de algunos estados de la República, como son de Chihuahua, se estableció el gobernador un fideicomiso ya en la lista de los niños huérfanos. Son 2,000 niños que se han afectado en el crimen organizado, y el gobernador en ese acuerdo asume adoptar los niños, y el Estado se va a hacer cargo de las becas y del tratamiento y todo de por vida de los 2,000 niños, y no van a ser maras, van a convertirse en delincuentes. Igualmente en Durango, por ejemplo, el gobernador abrió una oficina alterna en la cual atiende a los familiares de los desaparecidos. Tienen ahorita 790 cuerpos que tienen que ubicar de quién son, y vienen las mamás en la búsqueda de los cuerpos de sus familiares. Tenemos nosotros que preparar a las comunidades en respuesta a momentos de crisis. Hay que preparar a la población para momentos de crisis. La población está siendo desplazada, hay que decirlo. México, en el Plan Nacional de Desarrollo de este periodo, no leí ninguna frase y ninguna estrategia para atender la cuestión de desplazados. Son miles los desplazados y poco a poco vamos a ir viéndolos por motivos diversos. En muchos porque el crimen organizado llega y los desplaza. Hay municipios vacíos donde la gente tiene miedo de regresar, y esto pues va a generar problemática social muy fuerte. Hay que hacer la supervisión puntual de registro de niños. Es muy grande el porcentaje de niños mexicanos que no se registran y no sabemos que ya nacieron, y esto genera pues un niño que está en riesgo permanente porque puede ser motivo de comercio fácilmente. Tenemos por otro lado que trabajar otros mecanismos de protección. Lo tenemos, las resoluciones de Naciones Unidas. La resolución 1325 dice específicamente
que la mujer debe estar siempre en los grupos de negociación de paz. En cualquier lado del mundo, el secretario general estipuló, y en México se dieron recursos a través de Subsemun, aunque no lo crean, para preparar a todas las mujeres de México para que sepan el contenido del 1325 y puedan saber que ellas tienen que estar en los grupos de negociación de conflictos, sea de conflicto de guerra, sea conflicto de crimen organizado, sean decisiones legislativas. Cuando yo fui diputada, el primer grupo que se fue a Chiapas no iba ninguna mujer y los diputados dijeron no necesitamos mujeres, regresaron y dijeron queremos mujeres, porque lo primero que llegamos a la zona del conflicto en Chiapas dijeron queremos pañales y leche, y dijeron nosotros qué tenemos que ver, dijeron los señores con pañales y leche. La visión estratégica de la mujer como un elemento de construcción de paz es fundamental. Tenemos por otro lado el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño. En este nos da lineamientos muy claros de cómo trabajar en prostitución y pornografía que se lleve adelante con los niños. Así también tenemos el protocolo facultativo de los niños en conflictos armados. Este hay que estudiarlo porque nos dice ese estándar que un niño, si es sicario, es un niño menor de edad, es considerado por nosotros, porque México firmó y ratificó este protocolo, es considerado como víctima, no como delincuente. Así que tenemos que ver ese reclutamiento de niños adictos que se está haciendo en el país a efecto de enlistarlos en el crimen organizado. Ellos los hacen que corten brazos, piernas, luego les sacan el video y les dicen mira lo que hiciste, ahora te tienes que quedar con nosotros, y el chiquito cree, o el fulanito, el niño, el joven, que ya está perdido, y así reclutan en los países, en los grupos armados. Hay organizaciones civiles como Save the Children que ha hecho un trabajo extraordinario porque han ido a sacar a los niños de los grupos armados. Por ejemplo, en Colombia dijeron sí te damos a los niños, pero a las niñas no. Las niñas las usamos sexualmente y son nuestras parejas y nos lavan la ropa, y entonces también en Guatemala vi cosas similares. Niñas alistadas que se las llevan, no las alistan como el grupo beligerante para trabajar en activo, sino para ser las sirvientas, ser las parejas de los líderes, las embarazan y a veces ya las tiran y otro grupo las coopta, y esto es muy grave. Naciones Unidas ha trabajado sobre el tema. Tenemos también el mecanismo de seguimiento de la Convención de Violencia, el mecanismo MESEIC. Ese mecanismo México lo ha asumido, Patricio Lamendi dirige este grupo, me parece que el trabajo es extraordinario. Traigo los resolutivos, todos estos resolutivos son magníficos como una hoja de ruta para ir checando cuáles de estos vamos a asumirlos como tales, como país. Todos los tenemos que asumir, pero tenemos que darle la visión de género para nuestras niñas y niños a todas estas medidas que se toman para efecto del seguimiento. Hay cosas fantásticas, por ejemplo, una que tenemos que ver es legislar en protección civil en todas las leyes de la región, el abuso sexual en momentos de desastres. En esos momentos la vulnerabilidad de las niñas y de las mujeres es muy grande, porque cuando entran los que van a ayudar al desastre, o entran organizaciones internacionales o llegan gobiernos a apoyarlas, si las ven solas y aisladas, o a los niños se los roban y a las mujeres las abusan. Tenemos también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lástima que muchos países de la región no la han firmado. Por ejemplo, toda Centroamérica solamente la firmaron latinoamericanos y nunca la firmó Canadá ni Estados Unidos. Entonces, ese es un mecanismo extraordinario, los resolutivos de la Corte Interamericana en casos tales como Calpo Algodonero y el caso Radilla, que estamos encantados porque hace unos días, no sé si se percataron, yo esperaba más escándalo y no lo hubo. Acabamos de tener la aprobación en el Código Militar de los estándares de víctimas para delitos que son de la disciplina militar. La Defensa Nacional asume el estándar de víctimas del ente constitucional y los estándares de derechos humanos a efecto de que se den las garantías de las víctimas en asuntos militares, de delitos que cometan militares en momentos que estén en delitos que tengan que ver con la disciplina militar. Y cuando no tienen que ver con la disciplina militar, lo que se dio en el resolutivo del caso Radilla se ha enviado y turnado a la competencia civil. Así que este es un logro increíble, un avance insólito.
que gracias al resolutivo de la Corte Interamericana tenemos. Y en el campo algodonero, pues por desgracia, pero México, al ser sentenciado como violadora de derechos humanos, se nos ordenó realizar muchas de las cosas que parece que fuera ahora idea nuestra. No, el registro de desaparecidos, los protocolos para feminicidio, el protocolo para abuso sexual, son ordenados por la Corte Interamericana para México. Así que es un mecanismo maravilloso. Las definiciones, las sentencias que se dicten y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en casos donde México se ha sentenciado se vuelve como obligatoria a partir de la reforma del primero constitucional. También tenemos el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño número 3 y como ven que México no lo ha firmado, así que será otra de las propuestas que hagamos. La que sigue. Miren, imagínense a nuestras niñas, las niñas no son nuestras, son de otro estado, no voy a decir de cuál, pero vean, pues no nos gusta nada la imagen de las chiquitas involucradas ya en actos terroristas, en actos de crimen organizado. Tenemos así, pues vamos a avanzar, la que sigue, por favor. Yo quiero tocar un tema que quizás no estaba en agenda, pero hay que darle visión de género a la estrategia del Secretario General de Naciones Unidas de Terrorismo. Si ustedes la leen, no menciona nada a propósito de la visión de género. Nosotros hicimos un trabajo que está en internet, si lo quieren buscar. Este es un libro que publicó Naciones Unidas, en el cual yo me permití hacer un artículo de cómo se tiene que tener visión de género en la intervención que haga Naciones Unidas en el tema de terrorismo. Tiene que dar visión de género, hablar de las niñas, de las mujeres. Es increíble que haya tantas organizaciones intersecretariales, tantas comisiones en Naciones Unidas y ninguna se menciona de cómo va a trabajar Naciones Unidas con este tema. Así que es muy importante no solo trabajar en víctimas, sino en víctimas con la visión de género. Ya que en algunos lugares del mundo resulta que la mujer se está volviendo un arma táctica. Si nosotros en un momento dado queremos hacer terror, es mucho más fácil convencer a la mujer que se ponga una bomba y que se vaya y que se oferte, ¿verdad?, como una mujer bomba, y tiene más impacto en los medios ver que una niñita, una nena, se fue y se mató, ¿verdad?, se suicidó como mujer bomba. Así que vieron que es fantástico si el terrorismo busca exacerbar el terror en las poblaciones, la usan como propaganda, la secuestran y también la hacen que haga servicios dentro del grupo terrorista y comercian con ella. Se vuelve un comercio impresionante de mujeres en momentos de terrorismo. Así que el acercamiento a través del marco teórico de género es súper importante, porque se ha visto que algunas de las mujeres que no son de ciertas ideologías, por ejemplo, esta chica que está aquí en la fotografía fue la primera mujer bomba que se mató en belga. Su novio la convence, ¿verdad?, de que era importante. Y claro, nadie pensó que ella podría llevar una bomba y se inmoló, al igual que otras mujeres que lo están optando. Generalmente cuando una chiquita ha sido violada en algunas culturas le dicen ya no tienes ningún remedio sino hacerte mujer bomba, y a veces las entrenan desde chiquitas para que deseen ser mujeres bomba y matarse en algunos momentos terroristas. El seguimiento, hay pocos estudios al respecto, pero me parece que es un tema que hay que explorar. En síntesis, las propuestas que vamos a hacer es la primera. El representante de Naciones Unidas de Niños y Conflictos Armados queremos que amplíe su mandato para efecto de que también vea a niños vinculados al crimen organizado, ya que no solamente para México sería muy bueno que pudiéramos tener las recomendaciones y los estudios y en nuestra región donde el crimen organizado actúa con estrategia de terror. Entonces dice, no hay terrorismo, no, pero es la misma estrategia de terror y entonces estamos en el mismo asunto exactamente que hacen los grupos terroristas. México, la segunda es que en los convenios de Ginebra no hay un protocolo para intervención en la guerra contra el terrorismo, guerra comillas. Entonces las reglas que los países siguen están sueltas porque cuando se hicieron las convenciones de Ginebra se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial y hablaron de las convenciones para cómo los estados harían la guerra, pero este es un nuevo actor. Naciones Unidas habla de no estados, los grupos que son no estados terroristas y hacen la guerra con sus reglas. Entonces pasamos de la diplomacia no funciona a la guerra no funciona y vamos al terrorismo. Entonces sí habría que hacer algunos
trabajos a propósito de la Oficina de Naciones Unidas en Derechos Humanos que con el terrorismo. No les podemos aplicar nada más a los reos de terrorismo, tampoco les podemos aplicar simplemente decir son reos de guerra, porque no tienen derecho a ningún juicio, ni a todos los estándares internacionales. Así que aquí pasan cosas terribles, en algunos son torturados y tampoco es posible que lleguemos a estos extremos. Tenemos nosotros, por otro lado, la ratificación del convenio tenemos los convenios de Ginebra, las convenciones de Ginebra y los protocolos. México no ha asumido y ha firmado el protocolo 2 de las normas de Ginebra. Esta es una necesidad, ha habido resistencia de muchos años, no creo que ahora la haya, porque esto permitiría que México utilice esos mecanismos para protección de los civiles en estos momentos donde hay conflictos internos. Y los conflictos se les da reglas para su intervención. La Cruz Roja Internacional le dijo al Gobierno de México hace algunos años que iba a intervenir precisamente en Chihuahua con protocolo de guerra. No podía utilizar el protocolo normal porque no era posible. Entonces, las situaciones que se miden a través de los estándares como este protocolo 2, creo que México ya debería de asumirlo. Costó mucho trabajo que México aceptara la competencia de la Corte Penal Internacional y miren que ya es tiempo. Ojalá que los legisladores y los senadores presenten moción en tribuna para efecto de pedir cuáles son las razones por las que México no ha firmado el protocolo 2 para protección de civiles en conflictos armados. La tercera, otra opción que tenemos para mecanismo de protección para los niños son oficinas independientes que se han hecho en algunos países del mundo, 40, para darle seguimiento al tema de los niños. Y tenemos nosotros, por ejemplo, la Red Europea de Mediadores de Niños, que se estableció en 97 para vincular a todas las instituciones europeas que están trabajando de manera independiente en este tema de los derechos humanos. Entonces, y claro, la ratificación del tercer protocolo de la Convención de los Derechos del Niño, que también México la suma para efecto de complementar, ya que no es moda, sino tenemos nosotros un mecanismo maravilloso en todo el mundo, cambiando un paradigma donde en el centro ponemos a los derechos humanos. Ojalá que la reforma penal mexicana, que está muy preocupada por dar todo un mecanismos y técnicas a las personas que están en el sistema de administración de justicia, se den cuenta que si todo ese entramado técnico no lleva en el corazón los estándares de derechos humanos y va a la par la política pública con los estándares, vamos a ser muy buenos en los litigios, pero vamos a violar derechos humanos todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pasamos con nuestra segunda panelista, la licenciada Elizabeth Plácido. Como bien decíamos, es vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en México. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Antes que nada quisiera agradecer a la Red Interamericana de Refugios por la invitación a este foro. Muchas gracias. Decirles que el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres es una red de organizaciones y mujeres feministas en 15 países de la región, constituida hace 26 años con el objetivo de contribuir a la plena vigencia, goce y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres a través de utilizar el derecho como una herramienta de cambio. En México, CLADEN consolida su presencia a partir de 2003, integrado por 35 mujeres a título individual y 5 organizaciones de promoción y defensa de los derechos de las mujeres procedente de 11 estados de la República. Y después del comercial, decirles que mi presentación o mi ponencia la voy a enfocar en 3 momentos. El primero va a ser una reflexión general sobre violencia de género. Un segundo momento recuperaré como el tema que nos tocó fue mecanismos de protección, me permití traerles más bien cómo se fue construyendo el derecho a una vida libre de violencia a partir de los instrumentos y mecanismos de protección, y después perfilar algunas muy breves desafíos que quedan aún pendientes o que desde mi reflexión destaco. Me voy a permitir leer y bueno, espero que no sea muy aburrido para ustedes. Les voy a leer.
La violencia es un tema complejo y multicausal, por lo que se ha buscado explicar sus causas y consecuencias desde distintos marcos conceptuales de análisis, tanto de las ciencias sociales, jurídicas, como de las ciencias médicas. La violencia es el resultado de la acción recíproca y compleja de factores individuales, relaciones sociales, culturales y ambientales. Sin embargo, los distintos marcos explicativos estiman que la violencia tiene la finalidad de dominar para mantener o, en su defecto, conquistar nuevos poderes. Las personas somos, crecemos y nos desarrollamos en un determinado contexto social, en donde la violencia se transmite en la primera etapa de la vida de una persona a través de un proceso de identificación consciente y de socialización permanente. La violencia significa utilizar la fuerza en contra de la voluntad e intereses de una persona o grupos para causar daño involuntario o voluntario. Es un ejercicio de poder sobre otra u otras personas, ya sea físico, económico, político, psicológico o simbólico, para someterlos a los deseos, necesidades o creencias de quien está ejerciendo el poder. La violencia es un ejercicio que puede ser socialmente aceptado y naturalizado. De esta forma, la violencia es un elemento integral de las estructuras de poder históricamente desiguales y constituye un obstáculo para proponer y establecer la equidad, el desarrollo y la paz. Para aproximarse a la violencia hay que identificar quién la realiza, quién la recibe, el ámbito de ocurrencia y el tipo de actos mediante los cuales se expresa. Así puede ser autoinfligida, realizada por otra persona o perpetrada por colectivos. Los sujetos que la reciben por lo general están en una situación de subordinación con respecto a quien la ejerce. En los ámbitos de ocurrencia se puede identificar el público como la calle, en el transitar cotidiano, en el trabajo, en la escuela o la comunidad, entre otros. Y en el ámbito privado como son la familia, la pareja, la casa. Finalmente, por cuanto hace a los tipos, estos pueden ser de tipo físico, sexual, psicológico, patrimonial, económico o político. En resumen, podemos decir que la violencia se expresa en múltiples manifestaciones y como una de esas expresiones puede ser la violencia contra las mujeres o la violencia de género. ¿Pero qué es la violencia de género? En los años 70 se acuñó la categoría de género por Gayle Rubin, quien lo definió como el conjunto de convenciones mediante los cuales una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en la que se satisfacen esas necesidades sexuales transformadas. En otras palabras, a partir de la diferencia anatómica sexual, el sexo, que distingue a hombres y mujeres, las sociedades han construido roles y mandatos diferenciados para cada uno. Se ha construido una normatividad de género, la cual establece un orden social, jerárquico y estratificado, en donde lo masculino es parámetro de explicación y medida de las cosas, y lo femenino está subordinado a él. Los papeles sociales de las mujeres, las formas en que se les imagina y representa, no han incluido en estas sociedades la singularización como personas. No en balde, el término que designa al grupo de los varones sirve también para designar al colectivo humano. Para toda sociedad, hombre es el protagonista, es el hacedor de la cultura. Históricamente, dicha subordinación ha menoscabado las libertades y los derechos humanos de las mujeres. En consecuencia, la violencia de género se origina y es resultado de las estructuras sociales sexuadas, de dominación, y la violencia contra la mujer es una de las variantes más perniciosas y expandidas. Si bien en la tercera Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en 1985 en Nairobi, Kenia, se reafirmó la preocupación de la comunidad internacional por la violencia contra la mujer, ha sido en la década de los años 90 que se empezó a reconocer como un grave problema social y de salud pública, por las consecuencias a nivel personal y social que conlleva. Asimismo, se reconoció como una forma de discriminación y, por tanto, una violación a los derechos humanos de las mujeres. Cabe señalar que este reconocimiento ha sido producto de la denuncia y demanda del Movimiento Internacional de Mujeres y Feministas, así como de una serie de acciones y medidas que la comunidad internacional ha puesto en marcha. ¿Cómo se ha construido el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres?
En 1989, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité CEDAW, emitió la Observación General 12, que exhortaba a los estados a que incorporaran en sus informes al Comité datos estadísticos sobre la frecuencia, tipos y perfil de las mujeres víctimas de la violencia, información sobre la legislación existente y los servicios de atención, como de las medidas que adoptaban al respecto. En 1992, este mismo comité emite la Observación 19. Por una parte, reconoce que la discriminación no solo se limita a los actos cometidos por el Estado a sus representantes, sino que también éste será responsable por actos privados, perpetuados por personas, organizaciones o empresas. Además, con esta Observación 19, la definición de discriminación contra las mujeres se amplía, contemplando la violencia como una causa y manifestación de la discriminación. A partir de estos primeros documentos de derechos humanos y la presión de organizaciones de mujeres, la comunidad internacional y organismos multilaterales, tanto el Sistema Universal como los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, se ha desarrollado conceptualmente la violencia contra la mujer en clave de derechos humanos. Es decir, se han establecido con detalle las obligaciones que tienen los estados para prevenirla y erradicarla. Se ha profundizado en su estudio y consecuencias, así como se ha recomendado diversas medidas legislativas de difusión, de prevención y de atención. Desde el derecho internacional de los derechos humanos se ha transitado de entender la primera como un problema social, de salud pública, como una violación a los derechos humanos y de tratar todas sus formas como un delito penal punible por ley, a entenderla o a construir el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres. En la Declaración y Programa de Acción de Viena del 93 se reconoce que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante, indivisible de los derechos humanos y universales. Y quizás nos parezca ahora que puede ser irrelevante, pero en aquellos años ese reconocimiento tardó décadas para que se pudiera dar. Producto de esta conferencia, la comunidad internacional se planteó entre sus objetivos prioritarios el eliminar todas las formas de discriminación basadas en el sexo, por ser incompatibles con la dignidad de las personas. Por lo que toda violencia contra la mujer encubierta o visible, como el acoso sexual, la explotación, la trata de mujeres, feminicidios, prejuicios sexistas, administración de justicia, erradicar prácticas tradicionales o costumbres o perjuicios religiosos con consecuencias perjudiciales a la vida e integridad de las mujeres, así como asesinatos, violaciones sistemáticas, esclavitud sexual y embarazos forzados en situación de conflicto armado, entre otras, son todas manifestaciones incompatibles con la dignidad de la persona y por tanto deben ser suprimidas. Aprobar la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ampliar las ratificaciones y eliminar las reservas de los estados a la Convención CEDAW, la designación de una relatoría especial sobre la violencia contra la mujer, la inclusión en los procedimientos de los comités de las convenciones, que incorporaran información sobre la situación de la mujer y el fomentar la cooperación internacional entre los órganos de la ONU, fueron, entre otras, las medidas a las que se instó a la comunidad internacional en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. En cumplimiento de dichas medidas, el 20 de diciembre del 93 se aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y otro logro de esta conferencia fue la creación de un mecanismo especial, que es la Relatora Especial sobre Violencia contra las Mujeres, sus causas y consecuencias, creada por la Comisión de Derechos Humanos en 1994, con el mandato de recabar y recibir información sobre la violencia contra la mujer, sus causas, sus consecuencias, recomendar medidas, vías y medios para eliminarla, colaborar estrechamente con los procedimientos especiales y mecanismos de derechos humanos y seguir adoptando enfoques exhaustivos universales para eliminar la violencia contra las mujeres. Periódicamente la relatora realiza visitas temáticas a países, emite informes y estudios sobre las causas y consecuencias de la violencia, analiza las intersecciones y alcances con ciertos temas como la cultura o la reparación del daño, identifica los retos pendientes y emite recomendaciones para resolverlos.
En la plataforma de acción de Beijing de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, también se recogen varias de estas preocupaciones que hemos venido describiendo. Y se establecen 3 objetivos estratégicos con respecto a la violencia contra las mujeres. Una, adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia. 2, estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como la eficacia de las medidas de prevención y eliminar la trata de mujeres. También llamó la atención mucho sobre grupos de mujeres particularmente vulnerables a la violencia por otras condiciones como la étnica, la etaria, la migratoria, la económica, la geográfica, entre otras. Por otra parte, dado que los órganos de vigilancia de las convenciones se les mandató incluir en sus análisis y documentos información sobre la situación de la mujer, se ha reconocido que el derecho a la no discriminación está interrelacionado con otros ejercicios de derechos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, responsable de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señaló en sus observaciones generales 14 y 16 que para suprimir la discriminación contra las mujeres es preciso elaborar y aplicar una amplia estrategia con miras a garantizar el disfrute del más alto nivel posible de salud, que entre otras acciones contemple la protección de la mujer contra la violencia. Finalmente, el Comité de Derechos Humanos hace un análisis en su observación general 28 de los distintos factores que obstaculizan el ejercicio de las mujeres en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos en igualdad de condiciones con los hombres. Destaca el reconocimiento de la vulnerabilidad de las mujeres en tiempos de conflictos armados, internos e internacionales, por lo que solicitó a los estados adaptar las medidas necesarias que protejan a las mujeres de la violación, el secuestro y otras formas de violencia de género. En febrero, en este marco hasta ahora podemos identificar muy brevemente que las Naciones Unidas con respecto a la violencia contra la mujer ha girado en torno a 3 principios principales. 1, la violencia se ha abordado como una cuestión de igualdad y de no discriminación entre mujeres y hombres. 2, reconoce que la convergencia de múltiples formas de discriminación aumenta el riesgo de que algunas mujeres sean víctimas de discriminación específica, compuesta o estructural. Y 3, la interdependencia de los derechos humanos se refleja en esfuerzos como los encaminados a abordar las causas de la violencia contra la mujer, vinculándolas con las esferas civiles, culturales, económicas, políticas y sociales. Sin embargo, ha sido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el cual se avanzó sustancialmente en reconocer por primera vez un instrumento vinculante jurídicamente para los estados. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado, ya sea responsabilidad directa del Estado o sea cometido por un particular con la aquiescencia del Estado. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Convención Belén do Pará, define en su artículo 6 que este derecho comprende el derecho a ser libre de toda forma de discriminación y a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Además, esta convención señala al menos 10 derechos y libertades que también deben ser reconocidos a las mujeres. Las obligaciones que establece Belén do Pará para los estados son las de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, para cual establece en sus artículos 7 y 8 una serie de acciones que deben de realizar, entre las que se encuentra el actuar con debida diligencia, modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres, suministrar los servicios especializados para la atención a la mujer víctima de violencia. Y del mismo modo que la plataforma de Beijing, en la Convención de Belén do Pará se exhorta al Estado para que en las medidas de prevención, atención y sanción que establezca el Estado tenga especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueden sufrir la mujer en razón de otras condiciones como la migrante, desplazada, embarazo, discapacidad, menor de edad, situación económica, entre otras.
Finalmente, decirles que en 2004 se crea el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, MESEVIC, para dar seguimiento a través de un proceso de evaluación y apoyo continuo a los estados, la efectiva implementación de la Convención. A la fecha, este mecanismo ha emitido 2 informes hemisféricos sobre la implementación de la Convención en al menos 5 o 6 ejes de acción, ¿no? Legislación, política pública, estadística, presupuesto, de los que ahora me recuerdo. Actualmente, y bueno, en este caso, como a manera de conclusión, digo, no me quise profundizar en todos los mecanismos, sino un poco ir cómo se va construyendo el derecho y cómo se ha ido enriqueciendo y transformando y cada vez haciendo interrelación con otros derechos, llamando la atención sobre situaciones o condiciones específicas de mujeres, pero también tratando de ampliar obligaciones y principios de protección para las mujeres. Actualmente, y seguramente ya ustedes varias lo saben, a nivel internacional y regional estamos en un momento histórico de balance sobre el cumplimiento de los derechos humanos y, por supuesto, de los derechos humanos de las mujeres. En 2013 se cumplieron 20 años de la Conferencia de Viena. Este año se cumplen 20 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y 20 años de la Convención de Belén do Pará. En 2015 se cumplirán 20 años de haberse celebrado la 5ª Conferencia de la Mujer, es decir, de la Plataforma de Acción de Beijing, y estos aniversarios de alguna manera nos hace, pues sí, reconocer que hay innegables avances jurídicos e institucionales, sobre todo, pero que sin embargo, hablando del avance de la igualdad real y sustantiva, se observan desafíos impostergables en el ámbito, por ejemplo, de violencia hacia las mujeres en situación de pobreza, ¿no? Este sigue siendo uno de los problemas más generalizados en la región y, bueno, en nuestro país, que enfrentan las mujeres de todo el mundo y tiene consecuencias perjudiciales para otras esferas y el ejercicio de otros derechos. También en ese sentido está el proteger especialmente a mujeres que se encuentran en situación agravadas de vulnerabilidad, por ejemplo, migrantes, infancia desprotegida en tránsito, mujeres desplazadas por situación de delincuencia organizada, y bueno, tercera edad, ¿no? Mujeres de tercera edad, que también mujeres transgénero, ¿no? Jóvenes. Y también otro desafío es, bueno, la transformación, y quizás ese sea el desafío más grande, la transformación de los patrones socioculturales que derivan en la permisibilidad de la violencia contra las mujeres. Ahí es una de las esferas con más desafíos, que menos se ha avanzado, que más nos cuesta transformar tanto a mujeres y a hombres, y que es la esfera donde se siguen replicando y, digamos, las estructuras permaneciendo de discriminación, de violencia. En este sentido, sigue siendo un desafío establecer medidas de reeducación hacia los hombres y mujeres para promover relaciones no violentas, intentar que las mujeres conozcan sus derechos, denuncien la violencia y que al mismo tiempo sean partícipes de programas de formación para el empleo, oferta laboral y prestaciones para adquirir vivienda. La violencia no puede ir, la atención o la prevención de la violencia hacia las mujeres no puede ir separada del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, como es el empleo, la educación y la seguridad social. Las reparaciones deben otorgarse también en casos de, bueno, ya de violencia de manera íntegra con la participación activa de las víctimas, incluyendo elementos de restitución, indemnización, satisfacción y rehabilitación. Y finalmente, los estados deberán llevar un registro estándar y uniformizado, haciendo un seguimiento de la ruta de acceso a la justicia en materia civil, familiar, penal, laboral o administrativa, identificando cuáles son los nudos críticos y si las acciones que implementan están dando el resultado deseado. Si hay mujeres que se animan a denunciar la situación, el siguiente gran problema que se enfrenta es la inaccesibilidad a la justicia. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la representante de CLADEM. Ahora hará uso de la palabra la licenciada Nureini Mendoza Aguilar, subdirectora
subdirectora de Quejas y Reclamaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en un primer momento, muchas gracias a la Red Interamericana de Refugios, a Margarita, por parte del licenciado Ricardo Bucio y de la maestra Hilda Telles, directora general adjunta de Quejas y Reclamaciones del Consejo. Y bueno, como verán, el panel está conformado por una visión interinstitucional e interdisciplinaria bastante enriquecedora, y mi exposición, en virtud de eso, va a enfocarse justamente a esta parte de la violencia, pero abordada desde el punto de vista de la discriminación, y cómo el contexto que estamos viviendo actualmente las mujeres es que surge la necesidad de abordarse con perspectiva de género todas las estrategias que se implementen en medida de atención a la violencia. En un primer momento, bueno, sabemos que estamos en situación de desigualdad las niñas, las mujeres, frente al otro gran sector de la población que son los hombres, y eso genera que justamente se tenga que combatir estas causas históricas, estructurales y sistemáticas que generan la exclusión, la discriminación, y que es lo que genera que no se garanticen los derechos humanos de las mujeres en igualdad de circunstancias. En ese sentido, el Gobierno federal ha establecido como uno de sus propósitos o de sus compromisos prioritarios garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Y justamente para garantizar el ejercicio de los derechos humanos necesitamos garantizar el ejercicio de los derechos humanos, pero en una situación de igualdad. Si no tenemos una situación de igualdad entre hombres y mujeres, entonces no se puede potencializar el crecimiento del país. En ese sentido, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala como una de las causas o motivos prohibidos de discriminación el sexo y el género. Finalmente, esto es un reconocimiento de que todavía se presentan cuestiones de desigualdad en el país. Y con la reforma que se presentó en materia de derechos humanos en el 2011, lo que se genera es una potencialización del reconocimiento de los derechos humanos y nuevas técnicas para justamente garantizarlos. En ese sentido, también hay que recordar que ya en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres del 2013-2018 se ha establecido que la protección jurídica que requieren las mujeres implica que toda esta normatividad discriminatoria o que tiene implícito contenido discriminatorio en agravio de las mujeres tiene que eliminarse. Sin embargo, no es suficiente que esta desigualdad formal o jurídica se combata. Es necesario que la desigualdad sustantiva real que se vive al día a día también se establezcan estrategias para disminuirla, para poder combatir estas brechas de desigualdad de género, porque finalmente es lo que repercute en el ejercicio de los derechos humanos de todas las mujeres. Al respecto, el Comité para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres ya ha subrayado al Estado mexicano que hay una inadecuada aplicación del marco jurídico existente, es decir, que no solamente es que exista normatividad discriminatoria, sino la que existe, que es aparentemente neutra, al momento de aplicarse, se aplica de manera inadecuada, no se aplica con una perspectiva de género, y eso repercute en el ejercicio de los derechos de las mujeres. También ha señalado que si bien ha habido avances en materia de atención a la violencia sobre las mujeres, esta no ha sido integral y que no ha estado supervisada o evaluada adecuadamente y por tanto no puede ser medible. Y en virtud de ello se han hecho diversas recomendaciones al Estado mexicano en materia de atención a violencia sobre mujeres. En ese sentido, se ha señalado que se tiene que implementar un mecanismo nacional para hacer frente a la violencia contra las mujeres, y lo cual implica que se tenga que poner en marcha la alerta de violencia de género, activar el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra mujeres, haciendo partícipes a las entidades federativas, y establecer mecanismos para supervisar la adecuada aplicación de las leyes y que las personas servidoras públicas que cometan actos de discriminación al ejercer sus funciones sean sancionadas.
Otra de las cuestiones que nos señala justamente es en materia de información, y nos señala que el Estado mexicano tiene que generar esta base de datos y recopilar toda esta información de la violencia que sufren las mujeres en los diversos ámbitos, los agentes generadores de la violencia, las víctimas, para con toda esta información poder generar una política pública adecuada en materia de atención a violencia sobre las mujeres. Otra de las cuestiones puntuales que ha realizado el Comité de la CEDAW, de las observaciones que ha realizado al Estado mexicano, ha sido que en la materia de procuración y de impartición de justicia, los servidores públicos encargados de la misma reproducen en sus procedimientos esta violencia y estas cuestiones discriminatorias en agravio de las mujeres. Y hay que recordar que uno de los derechos humanos justamente es el acceso a la justicia. Sin embargo, cuando las mujeres llegan a solicitar a la impartición o a la procuración de justicia la implementación de algún mecanismo para garantizar sus derechos, ellas se enfrentan a todos estos prejuicios que ya tienen nuestros servidores públicos, impartidores y procuradores de justicia, y se les ven obstaculizado el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y el caso más claro ha sido el caso que se llevó a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso del campo algodonero, en donde justamente es una de las cuestiones que se analiza, cómo la parte de la impartición de justicia en México se ve viciada por todos estos prejuicios en agravio de las mujeres, y entonces impide que el Estado actúe de manera rápida y proteja de una manera mucho más integral la protección de los derechos humanos de las mujeres. Y lo que nos mencionaba hace un momento Elizabeth, las mujeres todavía que son víctimas de discriminaciones múltiples por edad, por origen étnico, por preferencia sexual, se ven más disminuidas en el ejercicio de sus derechos humanos. Otra de las cuestiones relevantes a mencionar es que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Convención Belén do Pará, establece el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito público, sino también en el privado, lo cual lo podemos concatenar con el Consenso de Montevideo firmado en agosto de 2013, en donde se establece que es necesario garantizar a las niñas, a los niños, a los adolescentes la oportunidad y capacidades de una convivencia libre de violencia, y en ese sentido aplicar una perspectiva de género también en las estrategias que se implementen al respecto. Ya a nivel nacional, si bien es cierto, se han realizado diversos esfuerzos para poder aterrizar toda esta necesidad que está surgiendo, aún así no es suficiente. Sin embargo, es importante visibilizarlo. En ese sentido, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación también tiene dentro de los motivos prohibidos de discriminación la edad y género ya contemplados en la Constitución, y establece ahora con la reforma del 2014 una obligación de todas las autoridades de implementar medidas positivas y compensatorias a favor de las mujeres, justamente para reducir estas brechas de desigualdad de género. A la par de esto, ya se han realizado diversas normatividades antidiscriminatorias en las entidades federativas, ya se cuentan con 27, y han venido produciéndose diversas normatividades que abonan a la igualdad de género, como es la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y a nivel estatal esta misma normatividad se ha reproducido ya en 24 entidades federativas, y sobre todo la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde ya en 32 entidades federativas ya cuentan con una normatividad similar en la materia, en donde uno de los principales avances que se establece es la cuestión del feminicidio, el cual también ya se ha tipificado en diversas entidades federativas. Sin embargo, ahí todavía hay muchos avances que se tienen que lograr, porque la identificación, clasificación y penas que se imponen no cuentan con una metodología estandarizada, y por lo tanto son muy pocos los casos que pueden comprobarse o que pueden acreditarse por esta vía. Otra de las cuestiones que es importante es el delito de trata de personas, que constituye justamente uno de los delitos que vulnera más gravemente los derechos humanos de las personas. La comercialización explícita de las personas implica que se les quita su calidad de sujeto y se les cosifica.
algo que justamente está muy vinculado con la parte de la cuestión de género, porque justamente históricamente las mujeres han sido cosificadas y por eso es que se han vulnerado sus derechos humanos. Y en ese sentido, si bien a nivel nacional no existen como estadísticas muy específicas, sí en el informe mundial se establece que del 100% de las víctimas de trata de personas, el 76% son niñas y mujeres. ¿Y esto qué implica? Que hay una clara brecha de género también en este tipo de conductas. Una de las grandes áreas de oportunidad que se tiene ahora con la transición al sistema de justicia penal acusatorio, en donde justamente la cuestión central es el impacto que tienen los derechos humanos, tanto de la víctima como de los presuntos responsables y de las garantías que se tienen que respetar en ambos sentidos, implica también ahí una gran área de oportunidad para nuestros impartidores de justicia de aplicar la perspectiva de género en sus decisiones y en su quehacer cotidiano. Al respecto, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un protocolo para impartir justicia con perspectiva de género, que ahora justamente lo que falta es que todos los impartidores de justicia lo conozcan y sepan la manera de aplicarlo. Otra de las dificultades que se presenta en materia de impartición de justicia en agravio de las mujeres es que finalmente se ha perdido la confianza que se tiene en los impartidores y procuradores de justicia al respecto. Y si bien es cierto, las mujeres son o tienen más, estadísticamente son más vulnerables en materia de violencia, también es cierto que son quienes no se acercan a nuestros sistemas jurídicos justamente por este temor de ser revictimizadas. Al respecto, un panorama general nos señala que en México el 46.1% de las mujeres de 15 años o más ya han sufrido algún acto de violencia, o sea, más de la mitad, prácticamente la mitad de las mujeres ya ha sufrido un acto de violencia. 42% ha sido ya amenazada, ya ha sido humillada, el 24% ya se les ha prohibido trabajar o se les ha negado su derecho a la educación, el 13% ya ha sufrido violencia física y el 7% ha sido obligada a tener relaciones sexuales. En ese sentido, de las 5,000 mujeres que han sido forzadas a tener relaciones sexuales, 75,000 sufrieron violaciones en los últimos años. Y sin embargo, solamente se abrieron 15,000 averiguaciones previas. Y de esas 15,000, solo 5,000 llegaron a juicios. Entonces, realmente vamos viendo cómo en materia de procuración de justicia se va revictimizando a las mujeres. Otro de los temas importantes que hay que tratar con perspectiva de género es justamente la población femenina privada de su libertad. Todas las cuestiones relativas a la población penitenciaria, en virtud de que está conformado un 95% por hombres y un 4% por mujeres, bueno, pues se implica que toda la infraestructura, organizaciones y políticas que giran alrededor del sistema penitenciario han sido pensadas únicamente para los hombres y han dejado a un lado todas las mujeres que están en esta vida penitenciaria. Y por lo tanto no se atienden adecuadamente sus embarazos, no se atienden adecuadamente a todos los niños que viven con ellas en los centros de reclusión. ¿Esto qué implica? Esto implica entonces implementar estrategias y acciones en prevención de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, en el ámbito laboral. Y en ese sentido es importante señalar, el Consejo de quien más recibe quejas por actos de discriminación son de mujeres, y en los ámbitos en los que más lo recibe es en el ámbito laboral y educativo. Esto significa que en estos dos grandes ámbitos es en donde más se les vulneran derechos a las mujeres, y son víctimas de discriminaciones múltiples, por la primer causa, que es el embarazo, y seguida por la edad, por las cuestiones de preferencia sexual y las cuestiones de origen étnico. En ese sentido, el 11 de febrero del 2012, ya el Mecanismo de Mujeres en América Latina y Caribe celebró su 56º periodo de sesiones en San Salvador y establece algunas estrategias para atender la violencia contra las mujeres, y justamente es de las que podemos sacar como algunas propuestas para atender la violencia que viven las mujeres y niñas en el país. Una de las cuestiones
principales que hay que atender es que la prevención de la violencia de género entre las niñas y las mujeres implica abordarlo desde diferentes ámbitos, desde el ámbito de sus derechos a la salud, reproductivos, educación, laborales, justicia, involucrar a la sociedad civil y a las organizaciones de mujeres en la implementación de todas estas estrategias de prevención, como lo es la Red Interamericana de Refugios, la Casa de Acogidas, albergues, centros de apoyo para mujeres en situación de violencia. Es importante que se una la sociedad civil en estos esfuerzos que el Estado tiene que realizar en materia de atención a la violencia hacia las mujeres. Otras cuestiones que hay que adoptar es justamente una política integral en materia de seguridad ciudadana en espacios públicos. Esto, obviamente, con una perspectiva de género. Es importante aquí, y hay datos interesantes que hay que abordar, que una de cada 4 mujeres, cuando sale a los espacios públicos, es víctima de agresiones verbales. El 14% cuando sale a la calle es víctima de tocamientos y el 8% tiene miedo de salir por ser atacada sexualmente, mientras que el 1.3% ya ha sido violada. En ese sentido, los espacios públicos son espacios inseguros para las mujeres. ¿Y esto qué implica? Que las mujeres tienen miedo a salir y entonces abandonan trabajos, abandonan su educación, y esto provoca una mayor brecha de desigualdad. Otra de las cuestiones, otra de las estrategias que es necesario impulsar para atender la violencia es el empoderamiento, impulsar el empoderamiento económico y la autonomía de las mujeres. También es importante alentar a los medios de comunicación a ya no reforzar los estereotipos de género en todas las cuestiones que se generan y que finalmente forman parte de la cultura de la sociedad. Una de las cuestiones más importantes a impulsar para atender la violencia de género es institucionalizar la participación de la sociedad civil. Es importante que la sociedad civil organizada esté presente en el diseño, en la ejecución, en el monitoreo y en la evaluación de todos los planes nacionales de atención a la violencia contra las mujeres, mediante mecanismos adecuados para incorporarlos a todas las políticas públicas que genere el gobierno. Otra situación es que es necesario establecer servicios integrales e intersectoriales para la atención de las mujeres víctimas de violencia, lo cual implica asesoría legal, materia de salud, apoyo en las tecnologías, apoyo psicológico y social, líneas de emergencia, con servicios especializados para niñas y para niños que se presenten en los refugios, y asistencia social de recuperación. Bueno, finalmente, nada más para no hacer más larga la exposición y tocar como algunos temas relevantes, es necesario abordar la perspectiva de género en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Aquí se establecen 3 niveles de prevención y 5 mecanismos. Dentro de los mecanismos, no nada más para mencionarlos, está la prevención social, la prevención comunitaria, la prevención situacional, la psicosocial y la policial orientada a la comunidad. En este sentido, en todos los ámbitos es necesario ir eliminando los estereotipos y los prejuicios que finalmente es lo que generan la violencia hacia las mujeres, al no considerarlas sujetas de derechos, sino objeto de los derechos de otras personas. Y en ese tenor es importante poner estrategias e implementar una perspectiva de género integral en el quehacer público en cada una de las acciones. Una vez compartida toda esta información y todos estos avances que nos faltan todavía por realizar, es importante señalar que hay que atender estas bases estructurales de profunda desigualdad. Hasta que no se atienda a estas bases estructurales de desigualdad entre hombres y mujeres, realmente no se va a poder atender la violencia contra las mujeres. En ese sentido, hay que lograr más avances en los ámbitos institucionales, normativos, legislativos, político-gubernamentales, de medidas especiales, para buscar un acceso a una igualdad real de oportunidades a las mujeres. Es importante, entonces, transversalizar las políticas de igualdad de género en el quehacer cotidiano de la administración pública, buscar que el Poder Judicial se capacite en materia de género para poder aplicar en sus resoluciones justamente esta perspectiva y evitar revictimizar a las víctimas. Es importante que las comisiones de género en todos los congresos del país impulsen toda la normatividad antidiscriminatoria en materia de género.
y hay que seguir impulsando estos cambios culturales que logran finalmente las transformaciones sociales, culturales e institucionales que requieren la atención de la materia de género. Muchas gracias. Muchas gracias a la representante CONAPRED. Ahora vamos a darle el uso de la palabra a nuestra cuarta panelista, la maestra Rocío Servín Morales, que es subdirectora de Seguridad y Justicia del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchas gracias. Mi presentación la dejé en el escritorio, no sé si me pueden hacer favor de ponerla para visibilizarla. Entre tanto, pues les agradecemos la invitación y desde luego reciban un cordial saludo de nuestra presidenta, la licenciada Lorena Cruz Sánchez, que está pues sumamente interesada en todos estos temas. Han sido una prioridad para el instituto abordarlo, y más aún cuando el instituto forma parte de este gran mecanismo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es el Sistema Nacional para estos mismos fines, y que conforma es la secretaria técnica de este sistema. En esta ocasión, para participar en este panel, parto de coincidir con las ponentes en que el detonante para que en el Estado mexicano se empiece a trabajar acerca de la protección de los derechos humanos precisamente es todo el andamiaje internacional que al respecto se ha construido. Entonces parto, la siguiente por favor, parto de esta concepción teórica que se tiene sobre los mecanismos de protección, y específicamente a nivel nacional, en donde los dividimos por jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Los jurisdiccionales podemos encontrar el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Y por parte de los no jurisdiccionales tenemos principalmente pues a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las 31 comisiones de derechos humanos y la del Distrito Federal, y otras instituciones que son protectoras de derechos humanos. Estas otras instituciones podemos contemplar a el CONAPRED, a la Profeco, a la Procuraduría Agraria, a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y al Consejo Nacional, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Hay una característica particular de todos estos organismos que pueden recibir quejas y tramitar algunos procedimientos aun cuando en algunas pocas ya circunstancias no son vinculatorios, pero atienden directamente a las personas y pueden llevar a cabo un procedimiento administrativo en algunas ocasiones, pero resuelven. Pero hay una particularidad a partir de la reforma constitucional de 2011, en el que ya se señala que todas y cada una de las autoridades, en todos sus ámbitos de su competencia, tenemos la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces aquí vemos cómo todo este andamiaje del derecho internacional ya se ve concretado en una obligación para todas las dependencias de respetar los derechos humanos, y más aún de prevenir, investigar, sancionar y reparar todas aquellas vulneraciones en los que se vean afectados, pues en los términos que establezca la ley. Yo creo que este es un avance sin precedente en la historia de México respecto a esta protección de los derechos humanos. Vamos más allá de establecer ciertas dependencias en las que puede acudir una mujer para solicitar apoyo, y darnos cuenta que son toda la administración pública a nivel federal y estatal y municipal las que están obligadas a respetarlos y a atender toda esta problemática. En este sentido, me enfoco principalmente a lo que es la institución a la que pertenezco, que es el Instituto Nacional de las Mujeres. La otra diapositiva, por favor, que precisamente está creado para proteger los derechos humanos de las mujeres.
y en su objeto general establece que debemos fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. Todos estos instrumentos internacionales que ya han mencionado se reflejan en la creación de este instituto, específicamente en el tema de los derechos de las mujeres. ¿Y cómo ha venido trabajando el instituto? Precisamente, como lo menciona la ley, en 3 vertientes: el de transversalidad, haciendo eco también de lo que mencionaban, que es necesario eliminar toda esta cultura patriarcal que existe, todo este sistema discriminatorio en el que la sociedad por siglos se ha desarrollado. Es necesario incorporar una metodología que nos permita transformar todo el interior empezando por las dependencias federales. Entonces la transversalidad nos apoya en este sentido. Y creo que hemos avanzado al respecto porque, para empezar, en el Plan Nacional de Desarrollo ya está el eje transversal de incorporar en todas las acciones la perspectiva de género. Y tenemos en el presupuesto de egresos de la Federación el anexo sobre las acciones en materia de igualdad. Asimismo, en la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación nos mandata la obligación a que todas las dependencias van a hacer acciones en esta materia, pero también a reportarlas y a desagregar toda su información por sexo. En ese sentido, pues vamos trabajando con la transversalidad en las políticas públicas con perspectiva de género en todas las dependencias de la Administración Pública Federal, y esto se va permeando a las entidades federativas, que tiene que ver con el otro punto de trabajo del instituto, que es el federalismo, en el que se va a apoyar a todas y cada una de las instancias que trabajan el tema de mujeres. Hablamos de mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas, que pueden ser secretarías de la mujer o pueden ser institutos de las mujeres en las entidades federativas, que tienen la consigna a la vez de transversalizar la perspectiva de género. Y ya están trabajando en este sentido. Ya las dependencias estatales también tienen esa premisa de incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones, y también ya hay entidades, incluyendo el Distrito Federal, que ya en sus presupuestos manejan acciones específicas en la materia. Y un tercer punto muy importante también, que es el fortalecimiento de los vínculos con los poderes legislativos y judiciales. En este sentido, pues también se ha trabajado para hacer frente a toda esta problemática que también mencionaban sobre acceso a la justicia y sobre seguridad y sobre la administración de justicia, que estamos conscientes que es un gran problema aún, pero creo que se están formando lazos muy fuertes en diversas materias, y que todas y cada una de las autoridades están respondiendo de manera favorable. Así como mencionaban que existe el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que ha sido el resultado de un trabajo muy intenso que han llevado a cabo la Coordinación de Equidad, de Igualdad de Género, ya ahora Igualdad de Género, de la Suprema Corte de Justicia, y que ha sido un trabajo intenso desde 2008 con los juzgadores, con los ministros, con los magistrados, para que logremos resoluciones justas. Reitero, es un problema que todavía habrá que trabajar, pero yo creo que sí se lleva un trabajo ya realizado, inclusive ya por parte de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, que es la CONATRIP, ya se tiene el gran compromiso y la meta de que todos y cada uno de los tribunales de las entidades federativas cuenten con una unidad de igualdad para poder promover todas estas cuestiones. En eso, en materia de
de Justicia. Y en materia de procuración también tenemos varios temas en los que hemos avanzado, hemos participado en varias capacitaciones y hemos impulsado de verdad de manera insistente la aplicación eficaz de las órdenes de protección. Yo creo que hemos abarcado regionalmente a varias entidades federativas y el tema está, inclusive hemos insistido con todas y cada una de las autoridades de Procuración de Justicia para que registren esta orden de protección. Y esta actividad no implica tan solo decirles regístrala, sino enviarles variables para que la puedan hacer, visibilizar que tienen que analizar el riesgo en cada uno de los casos de violencia que denuncian las mujeres. Y todo esto ayuda porque en primera va dejando un antecedente en su agenda de trabajo y va mostrando esta obligación de que tienen que trabajar los temas y que no es un si quieres o no, es una obligación internacional y se tiene que abordar. La siguiente, por favor. También otras de las obligaciones del Instituto Nacional de las Mujeres están contempladas en su artículo 6, en el que le mandata precisamente dar cumplimiento a los tratados internacionales. Aquí estamos haciendo bastante trabajo en todas las materias, educación, economía, salud, para que precisamente se cumplan todos los estándares internacionales de los que ya somos partes y también de aquellos en los que hemos sido sancionados, sentenciadas. ¿Hay quien le pase a la otra diapositiva? Ahí, como les digo, se está concretando todo este trabajo, se está haciendo política pública todas estas recomendaciones. Y por eso es que estamos dando cumplimiento a esto de promover y proteger la difusión de los derechos humanos de las mujeres. Y también promover esta cultura de no violencia. Y les hacía referencia a este Sistema Nacional para Prevenir, Detener, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, porque se ha fortalecido de una manera muy importante, principalmente porque el secretario de Gobernación, quien preside este organismo, pues se ha hecho visible, ha presidido las reuniones y ha establecido un gran compromiso con los mecanismos y aquí resalto que todas las entidades federativas están representadas en el sistema nacional y se ha avanzado bastante. Ahorita ya contamos con un programa integral que no teníamos anteriormente, ya está publicado a partir del 30 de abril y se están haciendo programas bianuales para que se dé cumplimiento a toda todos estos objetivos y estrategias que conforman este plan. La siguiente, por favor. Asimismo, quiero resaltar una atribución que tiene el Instituto Nacional, es de establecer vínculos permanentes con las cámaras, tanto de diputados como la de senadores del Congreso de la Unión, para impulsar acciones legislativas, pues que garanticen todos estos derechos de las mujeres. Estamos hablando de la igualdad, de violencia, de discriminación, la tipificación del feminicidio y varias cuestiones. Por eso que yo quiero comentarles la siguiente, que en materia de violencia ya todas las entidades federativas cuentan con una ley en la materia, 29 están reglamentadas, haciendo la acotación que anteriormente ya contábamos con 30, pero en Michoacán el año pasado publicaron una nueva ley de acceso, entonces no podemos considerar que el reglamento que ya existía se pueda aplicar a este nuevo ordenamiento. Habrá que esperar todo el procedimiento para que podamos contar con un reglamento acorde a la nueva ley que publicaron. Entonces tenemos 29 reglamentos. En la siguiente. En materia de igualdad, ya tenemos 30 ordenamientos jurídicos
Y aquí sí tenemos un retraso en cuanto a la reglamentación, porque principalmente en cada uno de los ordenamientos en materia de igualdad no se estableció la obligatoriedad de que tuvieran reglamento. Aún así, el Instituto Nacional de las Mujeres constantemente está monitoreando esta situación y le hace la sugerencia a todos y cada uno de los gobiernos estatales a que reglamenten esta ley de igualdad para que se pueda hacer operativa. La siguiente. En materia de trata, ahí está mal el nombre, pero es trata contra las personas. Yo tengo registradas 26 entidades y tenemos 8 reglamentos. También aquí vale la pena acotar todo este proceso que se ha pasado en materia de trata de personas, que el año pasado se publicó una nueva ley y que constantemente se están haciendo propuestas legislativas para su modificación. Entonces aquí sí ha sido un tanto difícil lograr que se homologue que se armonice toda la legislación, y esto implica pues que todos los estándares internacionales estén contenidos en este ordenamiento, dada los cambios que se han dado, ¿no? Inclusive la ley federal que actualmente está vigente, ya los principios que se contienen ahí ya estaban en varias entidades federativas, entonces ahí sí es un trabajo que estamos muy al pendiente. La siguiente, por favor. Y en materia de discriminación tenemos 27 leyes y solamente 2 reglamentos. Ahí sí hay que trabajar muy insistentemente. Como les comentaba, el instituto les manda comunicados a todas las entidades. Nos hemos, por ejemplo, vinculado con el centro, con la Cámara de Diputados a través del CEAMEC, que es su centro de estudios, para que se puedan emitir exhortos a los gobiernos para que se puedan promulgar todas estas leyes, pero también exhortos a los congresos para que se pueda hacer. Y la siguiente, y algo muy importante, bueno, el feminicidio, ya se tienen las 31 entidades contemplando el Distrito Federal que ya tipifican el feminicidio. Queda Chihuahua, que es el caso más paradigmático, que no lo ha tipificado. Tienen tipificado el homicidio calificado, y en algunas ocasiones las sociedades civiles nos han comentado que para ellas resulta más fácil que esté tipificado como homicidio calificado, porque no tienen que comprobar todos aquellos supuestos que le piden el tipo penal de feminicidio, por ejemplo, que haya sido golpeada, que haya sido tirada en algún lote, todo eso que a ellas se les ha dificultado mucho comprobarlo. Entonces les ha sido muy beneficioso que se haya incluido como homicidio calificado, pero aún así pues está en la agenda y se está viendo todas estas cuestiones. La siguiente. Y quisiera compartirles que en este año estamos trabajando de manera conjunta con el CEAMEC y con ONU Mujeres, haciendo una revisión exhaustiva del Código Penal y del Código Civil de todas las entidades federativas, porque estamos detectando todos los preceptos discriminatorios que están transgrediendo los derechos humanos de las mujeres. Si bien ya tenemos antecedentes valiosos de este trabajo, como el que ha realizado la doctora Patricia Olamendi, estamos abordando el tema nuevamente y se están haciendo vínculos, la presidenta está haciendo vínculos muy fuertes con todas y cada una de las comisiones de igualdad de los congresos locales, para que estudio que se está haciendo, este análisis, no se quede en el papel y no se quede como una mera recomendación, sino que podamos promover una agenda legislativa en materia penal y civil, para que se pueda ver resultados y que se vean cambios estratégicos en todas las legislaciones, porque no podemos permitir que se siga tipificando el rapto, y mucho menos aún podemos permitir que se siga estableciendo que el raptor puede casarse con la víctima y entonces ya no se le sanciona.
Entonces, todas estas cuestiones, pues se está trabajando mucho, estamos a las órdenes en el instituto y pues sería todo por mi parte. Gracias. Le agradecemos su participación, maestra. Y concluiremos este panel con la intervención de Jorge Calderón Gamboa, abogado coordinador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien me comentan que veremos su participación a través de un video. Una discriminación por razones de género. El continente americano históricamente ha sufrido una discriminación por razones de género profunda, derivado a que inclusive es uno de los continentes quizás más machistas del mundo. Esta discriminación no solo ha llegado al punto de generar desigualdades, sino inclusive de generar violencia contra la mujer, que no solo estamos hablando de violaciones sexuales, sino violencia sexual en sentido bastante amplio, acoso, desnudez forzada, crímenes que ya el derecho internacional ha documentado, las comisiones de la verdad, y tenemos claridad de que en la región es un problema y un reto. Si existe una situación de conflicto armado, esto se agudiza y se incrementa desmedidamente. Entonces ya se ha podido documentar en varios casos de la región, entre ellos Guatemala, por ejemplo el caso de la masacre de los 2 R's, Río Negro, donde como la violencia sexual se ha utilizado como un arma de guerra, la violación sexual a mujeres como un arma de guerra, y todo esto obviamente tiene la vulneración de muchos otros derechos, que serían entre ellos no solo el derecho a la integridad personal, sino el derecho a la vida, al proyecto de vida de la persona que haya sufrido, el derecho a la salud, sus derechos reproductivos y sexuales, el derecho a la vida privada, entre otro cúmulo de derechos que se pueden ver vulnerados. Por lo tanto, obviamente un conflicto armado incrementa todos los patrones de violencia generalizada. Actualmente también la Corte se le ha sometido una opinión consultiva sobre niños migrantes, donde digamos está pendiente de resolución, pero donde lo que se le ha planteado a la Corte resolver son cuáles son esos derechos de los niños cuando están en situación migratoria, y entre ellos las cuestiones del albergue. Margarita.
Muchas gracias. Solamente quiero comentar, para poner en contexto la participación del licenciado Jorge que acabamos de escuchar, es que justamente nos pareció muy relevante el hecho de que se hizo una solicitud, una petición muy concreta a la Corte Interamericana para ver qué está pasando con las niñas y los niños migrantes, acompañados o no, y cómo están teniéndose o manteniéndose en estaciones migratorias, de lo cual solo habla muy poquito. Esto es parte de una entrevista que hicimos con él hace como un mes, y que es parte de un largometraje documental que les comentaba ayer estamos haciendo desde la Red Interamericana para plantear todos estos temas que hemos estado trabajando estos 2 días, pero lo que nos parece muy relevante es que estamos a semanas, según lo que él comenta, de que salga ya el pronunciamiento de la emisión de la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre qué está pasando con los albergues para los niños y niñas migrantes, y para que en ese sentido emitir una recomendación, y consideramos que eventualmente puede servir como un estándar la opinión que van a generar, de la cual no nos pudieron anticipar más. Evidentemente sabemos que él sabe más al respecto, pero todavía no están autorizados de dar a conocer, y a nosotros nos pareció importante pues simplemente plantearlo y que quede asentado como un anticipo de lo que viene en el conversatorio. Esa es la razón por la que se puso este fragmento del video. Bien, pues con esta intervención se concluye el primer panel de mecanismos de protección de niñas y mujeres jóvenes, agradeciendo a cada una de las participantes su valiosa intervención. Vamos a hacer un breve receso para el cambio de panelistas y de moderador. Gracias. Muchas gracias.